Hoy vamos a hablar del comienzo de las civilizaciones, pero vamos a explicar antes que la palabra civilización significa un estado alcanzado por un pueblo que vive en una comunidad organizada con arte, ciencias y leyes del gobierno para un bien común. Es decir, todo lo contrario a una anarquía total donde cada uno hace lo que quiere sin ningún tipo de organización. Y la palabra Mesopotamia también tiene un significado. Su terminología significa entre ríos, ya que estaba ubicada entre el río Tigris y Éufrates. 6000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, nacieron las primeras civilizaciones humanas. Nos estamos refiriendo a Babilonia, Sumeria y Asiria. Actualmente, si la buscamos en el mapa, la vamos a encontrar con el nombre de Irak. Es aquí donde nacen y se desarrollan las primeras escrituras y reyes del mundo, como así también donde se inventó la rueda y el primer reloj. Este reloj era de agua y se usaba para determinar el momento adecuado para cosechar, sembrar o controlar inclusive el tiempo de trabajo de los obreros contratados. No solamente eso, es también aquí donde nace un estado político, es decir, que cada ciudad de Mesopotamia tenía su propia independencia, ya que tenía su propio rey, religión y cosechas. Para explicarlo más fácil, cada rey de cada ciudad de Mesopotamia se organizaba de un modo distinto que su pueblo vecino, pero aún así siempre buscaban el progreso de su propio pueblo. Estas ciudades se encontraban relativamente todas cercas unas de otras, y los conflictos y guerras entre ellas eran bastante comunes. Hablamos de una época donde si un pueblo tenía alguna mínima ventaja, atacaba al pueblo vecino para poder expandirse. Pero para el año 2334 a.C., aparece alguien muy importante para el desarrollo de Mesopotamia. Nos estamos refiriendo al rey Sargón el Grande, quien se convierte en el primer emperador acadio, ya que a diferencia de otros reyes locales, Sargón conquistaría varias ciudades, expandiéndose por todo el norte de Mesopotamia por aproximadamente 56 años. Les recuerdo que antes que Sargón, cada ciudad tenía su propio rey, hasta que él aparece y los unifica. Sargón fue quien estandarizó el sistema de peso y medidas entre las ciudades para una mejor organización en todas las zonas conquistadas. Les comento que hasta ese momento cada pueblo tenía su propio sistema de medición y peso, lo cual complicaba cualquier tipo de intercambio con un pueblo vecino. Imagínense cómo sería hoy en día si los sistemas de peso, distancia y dinero serían todos completamente distintos entre cada ciudad. Por ejemplo, ustedes van a comprar un kilo de pan, pero el panadero no sabe lo que es un kilo. Y tiene otro sistema de pesos que ustedes no lo conocen. Sería una complicación absoluta. Sobre todo para Mesopotamia, ya que en esa época no había dinero y todo se regía por el intercambio de las cosas. Podemos decir que Sargón fue un pionero, ya que también estaba muy organizado con su ejército de más de 5000 hombres, a los cuales, bueno, de vez en cuando se les permitía el saqueo para poder estar bien alimentados. En esa época era bastante difícil tener un ejército nutrido, en buena forma y entrenado. Entonces todo aquel pueblo que no pertenecía a la élite era atacado en época de cosechas. Pero en el año 2279 a.C., Sargón el Grande muere. Y en el poder continúa su propia dinastía por otros 80 años, hasta el 2197 a.C., por supuesto, donde finalmente el imperio acadio cae en manos de los Guti. ¿Pero quiénes son los Guti? Los Guti eran un pueblo del sur de los montes Sagros, los cuales estaban catalogados como bárbaros y violentos. En realidad, no hay mucha información acerca de los Guti, debido a la falta de registros culturales. Es decir, no realizaron importantes cambios políticos o administrativos en la región para apreciar su presencia durante los próximos 100 años que duró más o menos su gestión.
Y en el año 2112 los gutis son vencidos por el rey Utu-Egal de Uruk, consiguiendo la hegemonía en Sumeria. Luego, a la muerte del rey Utu-Egal de Uruk, fue su hermano, Urnami, quien gobernaba el pueblo de Ur. Los reyes de Ur gobernaron nuevamente hasta el año 2004 a.C. y contaban con una gran capital de 200.000 hombres. Y tenemos que recalcar acá importantes construcciones que actualmente las podemos visitar, como por ejemplo el Gran Sigurat de Ur. El Gran Sigurat de Ur, una obra increíble, la cual obviamente fue reconstruida en los años 70. Pero el pueblo de Ur finalmente cae, y esto se debe a las oleadas nómadas occidentales. Estamos hablando de los amorreos. Aquí aparecen los amorreos, los cuales poco a poco consiguieron cada vez más influencia, hasta establecerse definitivamente. Y todo a pesar de los intentos del rey Shusin de Ur, quien dirigió la construcción, y escuchen bien, dirigió la construcción de una muralla de más de 250 kilómetros para frenar a los nómadas. ¿Y por qué los llamaban nómadas? Eran llamados así por su forma de vestir con pieles de ovejas, por cómo comían la carne cruda, e incluso morían sin rituales u ofrendas de sacrificios para los dioses. Este en realidad era el verdadero motivo, entre otros, por los cuales eran considerados nómadas. En pocas palabras y resumiendo, podemos decir que tras el reino de Ur se extienden 4 siglos de reinados amorreos hasta el año 1595. Es durante este período, en el año 1792, donde de ninguna manera no podemos dejar de mencionar a alguien muy importante, al rey Hammurabi, quien actualmente se cree que era descendiente de amorreos, quien en pocos años se convirtió en el dueño de toda Mesopotamia, ya que al igual que Sargón el Grande, creó su propio ejército de hombres y luchó contra sus pueblos vecinos, con los que se llevaba bien hasta que decide atacarlos, construyendo de este modo el sexto y mayor reino amorreo. Es importante destacar que a diferencia de Sargón, quien en realidad sometía a su pueblo, los métodos de Hammurabi eran mucho menos violentos, ya que se presentaba como un rey magnánimo buscando el respeto y amor de su gente. Hammurabi también creó su propio sistema de justicia, dejando grabadas las 282 leyes en la estela de Hammurabi. Estamos hablando de un enorme monumento en forma de columna de más o menos 2,5 metros, tampoco tan grande, pero si ustedes están interesados lo pueden ver en el Museo del Louvre, París, porque sí, todavía se conserva. Si alguien tiene la posibilidad de ir, lo va a poder encontrar ahí. Dichas leyes eran muy simples para la época y también se las conoce con el nombre del Código de Hammurabi, donde la filosofía de la ley del talión era bastante común, como así también la pena de muerte y otros castigos para ladrones o mujeres infieles, por ejemplo. Hammurabi ordenó que se pusieran copias de este código por toda la ciudad para que el pueblo conociera la ley y sus castigos, como para que nadie pueda decir que no sabía lo que hacía y sus consecuencias. Su dinastía estuvo en el poder por 150 años y, como mencionamos antes, aunque su imperio controlaba toda Mesopotamia, en el momento de su muerte sus sucesores fueron incapaces de mantenerla. Y es debido al saqueo de los hititias en el año 1595, acabando definitivamente con su reino, pero quedando Babilonia en manos de los casitas del este. Tampoco se conoce muy bien el origen de los casitas del este, pero se cree que también llegaron de los montes Sagros. En definitiva, los casitas impusieron paz y orden en el territorio, ya que, por ejemplo, podemos apreciar un descenso en el número de habitantes en las ciudades, pero un gran aumento de grandes pueblos y aldeas, lo que podría significar un mejor reparto de tierras. Ya aquí los precios se basaban en pagas de oro. ¿Recuerdan que antes todo era intercambio? Bueno, ahora cambió. Los casitas gobernaron por los próximos 440 años
hasta ser expulsados definitivamente. Comienza aquí una época donde diferentes dinastías reinaron durante un breve periodo de tiempo hasta el siglo VII, cuando el poderoso imperio asirio, comandado por Sennacherib, saquea y destruye Babilonia, tomando el control de la región. A pesar de este saqueo, los asirios admiraban la civilización babilónica, la cual era mucho más antigua que la de ellos, pero tenían muchísimas cosas en común. Hablaban el mismo idioma, tenían los mismos dioses. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué se debe esta destrucción e incluso la quema misma de Babilonia? El verdadero motivo es otro. Es el asesinato del hijo de Sennacherib en el año 668 a.C., quien había sido puesto por su propio padre en el trono de Babilonia. A su muerte, su padre, Sennacherib, culpa a los babilonios de no saberlo proteger. De aquí en más la relación de los asirios con Babilonia disminuye hasta la guerra misma y la destrucción total de todos los templos y monumentos. No solo eso, Sennacherib también maldice la ciudad, diciendo y dejando impreso en una tablilla de barro que por 70 años nadie la va a poder reconstruir. Pero como dije antes, ni los asirios mismos estaban contentos con esta destrucción, la cual para su pueblo podría traer la maldición de los dioses. Pero cuando le llega la hora de morir a Sennacherib, le sucede su hijo Asarjadón, y una de las primeras órdenes como rey es reconstruir Babilonia inmediatamente, ya que aquí pasa algo gracioso. Los 70 años de maldición no eran tantos, sino 11 en total, debido a un error en la tablilla. ¿Y cuál era el error? Increíblemente la estaba leyendo al revés. Una vez que Babilonia fue reconstruida, Asarjadón se dedicó a mejorar y a ampliar su reino, hasta llegar a apoderarse de Menfis, en su inicio de la conquista de Egipto. A su muerte, en el año 669, su hijo, Asurbanipal, asume en el poder, con un imperio ya desarrollado desde Egipto hasta Persia. Es importante destacar a Asurbanipal, ya que era considerado uno de los reyes más cultos, debido a su gran interés por el saber y la ciencia de Mesopotamia. Asurbanipal creó la primer librería personal, la cual está ubicada en su palacio y consistía de 22.000 tablillas. Estas tablillas eran como libros para la época, entonces tenía una colección impresionante. Pero en el año 627 fallece Asurbanipal y el imperio asirio estaba en plena desintegración y declive, hasta que llega el año 625, donde Nabopolázar asume el trono y reconquista la ciudad, comenzando así el período de mayor grandeza de la historia de Babilonia, ya que finalmente logra derrotar a los asirios. A la muerte de Nabopolázar asume su hijo, Nabucodonosor, quien continúa la labor de su padre, reconstruyendo increíblemente Babilonia con palacios y templos, además de los famosos jardines de Babilonia para su esposa. Nabucodonosor también amplía las fronteras del imperio de su padre, derrotando a Siria y a los fenicios, y continuando hacia el sur para hacer lo mismo con los reinos de Israel y Judá, capturando Jerusalén en el año 597 a.C. Tras la muerte de Nabucodonosor, en el año 562, Babilonia comienza a declinar, ya que en el año 539 los persas invaden al rey Nabonido de Babilonia y conquistan la ciudad. Pero eso será otro capítulo y lo veremos otro día.